Frente a una tostadora de diseño impecable, en una cocina de Nueva York, se encontraba una joven inmóvil. En su mano sostenía una rebanada de pan recién tostado, cuyo aroma llenaba el aire. Su rostro era un lienzo de asombro, de desconcierto, pero sobre todo, de la epifanía de haber pasado por alto algo fundamental. La creencia de que la cuna de la panadería era Europa y la vanguardia estaba en América, un pilar inamovible en su mente, se estaba desmoronando con el eco de un recuerdo reciente, un recuerdo con sabor a Colombia. En el corazón de Manhattan, en un apartamento con vistas a la jungla de asfalto, vivía Emily Harrison. A sus 25 años, trabajaba como estratega creativa en una prestigiosa agencia de marketing. Su familia, compuesta por su padre Robert y su madre Caroline, podría considerarse el arquetipo de la familia estadounidense de clase media. Sin embargo, Emily albergaba una pasión que la distinguía, un amor casi devocional por el pan. Desde que tenía uso de razón, el pan había sido el hilo conductor de sus días. La tostada del desayuno, el sándwich del almuerzo, los panecillos que acompañaban la cena, una mesa sin pan era, para ella, un paisaje incompleto. A medida que crecía, este simple gusto se transformó en una búsqueda incansable, en una exploración académica. Cada fin de semana, sin excepción, Emily se embarcaba en una peregrinación por las panaderías de Nueva York. Desde las venerables panaderías de autor en el Upper East Side hasta los nuevos y atrevidos locales artesanales de Brooklyn, su recorrido era más que un pasatiempo, era el trabajo de su vida. Cada visita culminaba en una publicación detallada en sus redes sociales, acompañada de fotografías que capturaban la esencia de cada creación. Analizaba la textura de la miga, la complejidad de los aromas, el equilibrio con otros ingredientes. Sus publicaciones eran tan específicas y persuasivas que su creciente número de seguidores la consideraba una verdadera sumiller del pan. La sección de comentarios bullía de preguntas: Emily, ¿qué panadería sigue? Danos tu recomendación. Para Emily, Nueva York era el epicentro del universo, especialmente en lo que respecta a la cultura del pan. Estaba convencida de que su ciudad era la vanguardia absoluta. La baguette francesa, la focaccia italiana, el pretzel alemán, el churro español, los panes del mundo entero no solo convergían en Nueva York, sino que evolucionaban, se fusionaban y alcanzaban nuevas cimas de perfección. Aquí en Nueva York lo tenemos todo, es simplemente el mejor lugar, afirmaba con una confianza inquebrantable. Creía firmemente que solo en esta metrópolis, en esta encrucijada de culturas, se podía encontrar la panadería en su máxima expresión. Su vasta experiencia, las incontables panaderías visitadas y los panes excepcionales que había probado, reforzaban esa certeza. Nadie sabe más de pan que yo. Con esa convicción, Emily vivía sus días, plenos y satisfactorios. Una tarde de fin de semana, mientras el sol se filtraba por los ventanales de su café preferido en el West Village, Emily se encontró con su mejor amiga, Sofía. A diferencia de Emily, la pasión de Sofía era el café, una devoción que la llevaba a explorar los orígenes y matices de cada grano. Eran almas gemelas en su obsesión por los detalles, dos expertas en sus respectivos campos. Oye, Emi, ¿qué te parece si nos vamos a Colombia el próximo mes? La propuesta de Sofía, lanzada con una naturalidad pasmosa, tomó a Emily completamente por sorpresa. ¿Colombia? ¿Y eso tan de repente, por qué? Ay, parce, es que he estado leyendo que la cultura del café allá es una cosa de locos. Los ojos de Sofía brillaban con una emoción contagiosa. Hay unas fincas cafeteras increíbles por el eje cafetero y unas tiendas de especialidad en Bogotá que, te juro, me muero por conocer. Emily se quedó pensativa por un momento. Colombia. Sin duda, un país interesante. La salsa, el vallenato, la historia de Cartagena, la vibrante transformación de Medellín. Podría ser una buena oportunidad para sumergirse en una cultura rica y compleja. Pero una pregunta inevitable surgió en su mente, un pensamiento casi automático. Seguro que no encontraré una sola panadería que valga la pena. Al verbalizar su preocupación, Sofía la miró con extrañeza. ¿Pan? ¿En Colombia?
Pero si es el país del café y las arepas. La verdad, la imagen que tengo es más de maíz y plátano, no de trigo. El pan no es lo suyo. Emilia sintió, compartiendo su sentir. Era una opinión honesta. Nunca había oído a nadie elogiar el pan colombiano. Las pocas noticias de tendencias que le llegaban de Latinoamérica a menudo venían con un matiz condescendiente, como si el continente siempre estuviera un paso por detrás. La moda del pan de masa madre, que fue un boom en Nueva York hace 5 años, ahora es la gran novedad en Bogotá. Emily siempre leía esas notas con una sonrisa de superioridad. Para ella, era la prueba irrefutable de que esa parte del mundo estaba rezagada, imitando lo que Estados Unidos ya había perfeccionado y superado. Especialmente en panadería y repostería, Nueva York estaba, sin lugar a dudas, a años luz de distancia. Bueno, no esperaré nada del pan, pero vivir la cultura colombiana suena muy chévere, concluyó Emily. El propósito del viaje quedó definido: saborear un auténtico tinto de origen, caminar por las plazas coloniales, bailar al ritmo de la música local y disfrutar de la gastronomía tradicional. El pan podía quedar fuera de la ecuación. De hecho, quizás serían unas vacaciones de su eterna búsqueda, una liberación bienvenida. Listo, pues. Entonces de una reservó los tiquetes. La decisión de Sofía era firme, y Emilia asintió con una sonrisa. Hacía tiempo que no viajaba al extranjero, y menos a un país tan desconocido para ella. Una pequeña semilla de expectación comenzó a germinar en su interior. Las semanas siguientes fueron un torbellino de preparativos. Devoraron guías de viaje, elaboraron listas de lugares imprescindibles y reservaron hoteles. La lista de Emily estaba llena de museos en Bogotá, como el del Oro y el de Botero, planes para subir a Monserrate y una visita obligada a la Plaza de Bolívar. ¿No había ni un solo nombre de una panadería? ¿Colombia, cómo será ese país en realidad?, se preguntó Emily la noche antes de partir, mientras contemplaba el resplandor de las luces de Nueva York desde su ventana. Esta ciudad era su mundo, el centro de todo. Colombia, en cambio, se sentía como un universo lejano y ajeno. A la mañana siguiente, Emily y Sofía se dirigieron al aeropuerto JFK, listas para comenzar su aventura. Durante el largo vuelo, repasaron su itinerario una y otra vez. ¡Qué emoción! No puedo esperar a probar un café preparado por un barista campeón en una finca, exclamaba Sofía. Y yo quiero ver las esculturas de Botero, vamos sin falta, respondía Emily. La conversación fluía, llena de entusiasmo. Sin embargo, en un rincón de la mente de Emily, persistía una duda minúscula, casi insignificante: ¿será que el pan colombiano de verdad es tan malo como imagino? La respuesta a esa pregunta estaba mucho más cerca de lo que creía. La mañana después de su llegada al moderno hotel en el norte de Bogotá, Emily y Sofía bajaron al restaurante para el desayuno. El salón, amplio y luminoso, ofrecía un buffet que fusionaba lo mejor de la cocina colombiana y la internacional. Sin ninguna expectativa, Emily se dirigió por pura inercia a la sección de panadería. Seguro es el típico pan de hotel, sin chiste, pensó, recordando las innumerables experiencias decepcionantes en hoteles de Estados Unidos, donde el pan solía ser una masa congelada y recalentada, insípida y aburrida. Bueno, por lo menos una almojábana, a ver qué tal. Con desinterés, tomó unas pinzas y colocó una pequeña bola de pan dorado en su plato. Su apariencia era agradable, pero nada más. Se sentó en la mesa y, mientras charlaba con Sofía sobre los planes del día, le dio un mordisco distraído a la almojábana. En ese instante, el tiempo se detuvo. Un momento, ¿qué es esto? La capa exterior, ligeramente crujiente, dio paso a una miga increíblemente suave, húmeda y elástica, casi como un queso derretido. Un intenso y delicioso sabor a queso salado y un toque dulce inundaron su paladar. El aroma era una mezcla embriagadora de lácteos y maíz recién horneado. No era pesado, no era grasoso, era un equilibrio perfecto, una sinfonía de sabores y texturas que nunca había experimentado. No se parecía a nada que hubiera probado antes. «Esto es del buffet del hotel», murmuró,
mirando el plato con incredulidad. Esta humilde almojábana podía competir con las creaciones más sofisticadas de las panaderías de autor de Nueva York. No, de hecho, podría superarlas. Emily se levantó de un salto y regresó a la sección de panadería, esta vez con la mirada de una exploradora a punto de hacer un descubrimiento histórico. Pan de bono, pan de yuca, pan de leche. Fue probando pequeños trozos de cada uno. El pan de bono era una revelación, con una corteza firme y un interior chicloso y lleno de sabor a queso costeño. El pan de yuca era ligero, aireado, casi etéreo. Y el pan de leche, la dulzura de la materia prima estaba viva, presente. A diferencia del pan de molde estadounidense, que a menudo era solo blando sin profundidad, este tenía carácter, un sabor a leche y mantequilla que perduraba. Cada pan era una obra de arte. La repostería, como los buñuelos, tenía el dulzor perfectamente calibrado, sin el exceso de azúcar que empalagaba en muchas versiones americanas. Cada pieza, ya fuera salada o dulce, demostraba una sinergia asombrosa entre la masa y los ingredientes, como si hubieran sido concebidos desde el principio como un plato completo y unificado. Emily se quedó allí, atónita. Cada pan era delicioso, y no solo delicioso, sino de un nivel excepcional. Ella, que se enorgullecía de su paladar experto, nunca había sentido un impacto tan profundo. Y esto era el desayuno de un hotel, no un restaurante de alta cocina. Sin embargo, cada pieza estaba elaborada con un esmero palpable. El sabor delicado, el dulzor calculado, el respeto por el ingrediente principal, todo superaba con creces sus más remotas expectativas. De vuelta en su mesa, Emily susurró para sí misma: he estado tan equivocada. La idea de que la cultura del pan en Colombia estaba atrasada, de que Nueva York era la vanguardia, se hizo añicos en su mente. Sintió cómo sus prejuicios se desmoronaban, dejando espacio para una nueva y emocionante verdad. Este país guardaba secretos que ella ni siquiera había imaginado. Esa premonición, nacida de un simple bocado de almojábana, comenzaba a transformarse en una certeza inquebrantable. Horas después del desayuno, la mente de Emily seguía girando en torno al pan. Si el buffet de un hotel alcanzaba ese nivel, ¿qué maravillas podría encontrar en una panadería especializada? Disculpe, se acercó al conserje del hotel. ¿Me podría recomendar una buena panadería cerca de aquí? El empleado, un hombre amable y de sonrisa fácil, asintió con entusiasmo y, mientras marcaba un punto en un mapa, le explicó con orgullo. Claro que sí. Hay una que es la más famosa de la zona. Se llama El Horno Dorado. A veces hay fila para entrar incluso antes de que abran. Movida por una curiosidad irrefrenable, Emily convenció a Sofía y se dirigieron a la panadería recomendada. Al llegar, 15 minutos antes de la hora de apertura, ya había una considerable fila de personas esperando pacientemente en la acera. Emily y Sofía se unieron al final. Vea pues, a los colombianos sí que les gusta el pan, comentó Sofía, impresionada. Emily compartía su asombro. La imagen de un país entregado al maíz y la arepa no encajaba con la escena que tenía ante sus ojos. ¿Cómo podía explicarse esta devoción? Finalmente, las puertas se abrieron y pudieron entrar. El interior era cálido y acogedor, inundado por el aroma celestial del pan recién horneado y el café fresco. Detrás de una vitrina de cristal reluciente, los panes estaban dispuestos con una precisión y una belleza que dejaron a Emily sin aliento. No era un simple mostrador, era una exposición de arte. La disposición, cuidadosamente calculada, hacía que cada pan, bañado por la luz cálida del local, brillara como una joya. Buenos días, bienvenidas, la saludó una empleada con una sonrisa genuina. Emily recorrió el local con la mirada, absorbiendo cada detalle. Almojábanas doradas, pan de bonos perfectamente redondos, panes de leche esponjosos, panes aliñados con formas intrincadas. Cada uno tenía un color de horneado perfecto que delataba la mano de un maestro artesano. ¿Cuál es el más popular?, preguntó Emily. La empleada señaló una sección del estante. Nuestro pan de leche artesanal. Es el producto estrella,
se agota todos los días. Una fila de panes blancos y esponjosos descansaba en el estante. Su simplicidad era magnética, era imposible apartar la vista de ellos. Sin dudarlo, Emily compró uno. Así solito es delicioso, pero si lo tuesta en una hidrotostadora de precisión, el sabor es de otro mundo, le aconsejó amablemente la empleada. ¿Hidrotostadora de precisión? Emily ladeó la cabeza, confundida por el término desconocido. Es una tecnología de acá, colombiana. Es increíble lo que hace. Un pan normalito, al tostarlo ahí, sabe como el pan más fino que haya probado. Las palabras de la mujer despertaron la curiosidad de Emily. En Estados Unidos, comía tostadas todos los días, pero nunca había sido una experiencia particularmente memorable. ¿Podía una tostadora marcar una diferencia tan grande? La empleada continuó, notando su interés. De hecho, aquí en Bogotá hay una tienda especializada que vende esas tostadoras y equipos de café de alta gama. Se llama Andina Tech. Allí mismo se las dejan probar, para que vea cómo funcionan. Y sirven un tinto espectacular. Al oír, equipos de café de alta gama, los ojos de Sofía se iluminaron. Tenemos que ir. Definitivamente quiero ir a esa tienda. La reacción de Sofía hizo sonreír a Emily. La idea de la tostadora colombiana también había empezado a intrigarla. ¿Sería realmente tan diferente? Recordando el impacto del desayuno del hotel y la perfección de esta panadería, empezó a pensar que tal vez era cierto. Bueno, vamos entonces, decidió Emily. Con el pan de leche cuidadosamente guardado en una bolsa, las dos amigas se prepararon para dirigirse a su próximo destino. El secreto de la delicia del pan colombiano, quizás, no solo estaba en la masa, sino en la máquina que lo llevaba a su máxima expresión. Guiadas por la dirección que les dio la empleada, Emily y Sofía llegaron a la tienda especializada. Era un local de fachada de cristal, elegante y moderno, que dejaba entrever una colección de hermosos electrodomésticos de cocina. Al entrar, las recibió un interiorismo cálido, dominado por la madera y el acero pulido. Sofía se dirigió de inmediato a la sección de equipos de café, sus ojos brillando como si hubiera encontrado el paraíso. Emily, por su parte, caminó hacia el área donde se exhibían las tostadoras. ¿Le puedo ayudar en algo? ¿Le interesa alguno de nuestros modelos? Un miembro del personal, un joven con un aire de ingeniero apasionado, se acercó a ella. Cuando Emily asintió, comenzó una explicación detallada y entusiasta. Esta es nuestra hidrotostadora Andina Tech. Es un diseño patentado. Funciona generando un microvapor controlado mientras tuesta. Esto nos permite manipular la temperatura de la superficie y del interior del pan de forma independiente. El resultado es una corteza increíblemente crujiente y una miga que permanece esponjosa y húmeda. Es ciencia aplicada al sabor. ¿Usar agua para tostar el pan? Emily se mostraba escéptica. Si gusta, puede probarla usted misma. Le preparamos una degustación. Y también le podemos ofrecer un café de origen recién preparado para que acompañe. Ante esa oferta, los ojos de Emily se iluminaron. Sofía, al oír la palabra café, se unió a ellas con una expresión de pura felicidad. Las condujeron a un pequeño espacio de degustación. El empleado tomó una rebanada de pan de leche, un pan común y corriente, similar al que se podría encontrar en cualquier tienda. Vertió una pequeña cantidad de agua en un compartimento del aparato, colocó el pan en la rejilla y giró un dial. Unos minutos después, un aroma celestial comenzó a llenar el aire. Emily inhaló profundamente, asombrada. No le habían puesto mantequilla ni nada, pero el olor era increíblemente fragante. ¿De dónde venía ese aroma tan intenso a panadería? El perfume del trigo tostado era profundo, casi acaramelado, con notas dulces que nunca antes había percibido en una simple tostada. La tostadora de su casa en Nueva York ni se acercaba a producir algo así. Listo, ya está. Una rebanada de pan, tostada a un dorado perfecto y uniforme, fue colocada en un pequeño plato frente a Emily. Al tomarla, sintió una textura extraña, era ligera y etérea, pero a la vez tenía una presencia sólida.
En el momento en que dio el primer mordisco, sus ojos se abrieron de par en par. La superficie crujió con un sonido nítido y satisfactorio, revelando un interior tan increíblemente suave y esponjoso que parecía una nube. Un dulzor natural e intenso se esparció por su boca. Era la dulzura inherente del pan, elevada a su máxima potencia. Con cada masticada, el aroma subía por su nariz, envolviéndola en una sensación de pura felicidad. Esto es increíble. Era solo una rebanada de pan de leche, sin ingredientes especiales. Y sin embargo, sabía como el desayuno de un hotel de 5 estrellas. No, era incluso mejor. Le pasó un trozo a Sofía, quien reaccionó con el mismo asombro. No lo puedo creer. ¿Qué era lo que comíamos todas las mañanas en Nueva York? Se llama igual, tostada, pero esto es una comida completamente diferente. En la mente de Emily, las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar. La exquisitez del pan en el desayuno del hotel, el horneado perfecto que vio en la panadería, y ahora, el sabor creado por esta máquina. No es solo que el pan sea bueno. Es la tecnología la que es superior. Emily lo comprendió todo. La razón por la que el pan colombiano era tan delicioso no residía únicamente en la calidad de sus ingredientes o en sus recetas. Existía en este país una tecnología diseñada para disfrutar de ese pan en su estado óptimo. La precisión en el control de la temperatura, la idea innovadora de usar vapor, la obsesión por el método de cocción perfecto. Todo eso estaba contenido en una sola tostadora. Si tuviera esto en casa, hasta el pan más común de Estados Unidos sabría diferente, pensó con convicción. Esta tostadora cambiaría sus mañanas. El acto mecánico y rutinario de desayunar se transformaría en un momento de puro placer y anticipación. Quiero comprarla, dijo sin la menor vacilación. ¿Y yo me llevo este equipo de preparación de café? Exclamó Sofía, igualmente decidida. Mientras pagaba, Emily sintió una oleada de emoción. Esto no era una simple compra. Era el acto de llevarse a casa un pedazo de la innovación colombiana, de su ingenio y su atención al detalle. El talento de ingeniería en Colombia es real, es de clase mundial. Jamás imaginó que ella, la neoyorquina segura de sí misma, la experta en pan, terminaría maravillada por un electrodoméstico de un país que había subestimado. Pero ahora, podía admitirlo con humildad y admiración. Esta tostadora iba a cambiar su vida. Con esa certeza, y abrazando la caja como si fuera un tesoro, Emily salió de la tienda. La mañana siguiente a su regreso, Emily se despertó más temprano de lo habitual. Desempacó con sumo cuidado la hidrotostadora Andinatech que había traído desde Colombia. Su diseño era simple, un cubo blanco y minimalista. Esto va a cambiar los desayunos de mi familia, pensó con una mezcla de nerviosismo y emoción mientras se dirigía a la cocina. La conectó, sacó del refrigerador el pan de molde que usaban siempre, el típico pan americano que había tostado cientos de veces sin pena ni gloria. Pero hoy sería diferente. Llenó el pequeño depósito con agua y colocó una rebanada en la rejilla. Al girar el dial, un suave zumbido llenó el silencio de la mañana. Al poco tiempo, un aroma delicioso y fragante comenzó a impregnar la cocina. ¿Qué es ese olor tan bueno? Su padre, Robert, entró en la cocina, todavía medio dormido. Detrás de él, asomó la cabeza su madre, Caroline. Normalmente, a esa hora, su padre ya estaría vistiéndose para ir a trabajar y su madre estaría en su estudio. Pero esa mañana, el aroma los había traído como un imán. Buenos días. Estoy probando la tostadora que traje de Colombia, explicó Emily. Su padre enarcó una ceja. ¿Una tostadora? ¿Te la trajiste desde Colombia? Su expresión era de puro escepticismo. Pero en el instante en que sonó el timbre que anunciaba el final del ciclo, su rostro cambió. Emily sirvió la tostada dorada en un plato y la puso sobre la mesa. El vapor ascendía delicadamente, esparciendo el dulce aroma del trigo por toda la habitación. Prueben. Su padre dio un mordisco y se quedó paralizado. ¿Pero qué es esto? Su voz temblaba ligeramente. Este no es nuestro pan de siempre.
Está crujiente por fuera pero increíblemente suave por dentro. ¿Y desde cuándo es tan dulce? Robert miraba la tostada con asombro, como si viera un objeto mágico. Su madre probó un trozo y sus ojos se abrieron como platos. Emily, ¿estás segura de que es nuestro pan? Sabe completamente diferente. Caroline, normalmente una mujer de pocas palabras y gestos medidos, hablaba con una citación inusual. Mañana quiero tostar yo. No, yo la pido primero. La vehemencia de su madre hizo sonreír a Emily. Hacía mucho tiempo que no la veía reclamar algo con tanta pasión. En los días siguientes, comenzó a ocurrir un fenómeno fascinante. Una tarde, su padre llegó del trabajo con una bolsa de papel llena de diferentes tipos de pan artesanal que había comprado en una panadería local. Emily lo miró, sorprendida. Papá, ¿crees que podremos comernos todo eso? Claro. Si vamos a tostar todos los días, necesitamos variedad. Además, quiero llevarles un poco a los vecinos para que prueben esta maravilla, dijo Robert, sonriendo de oreja a oreja. Su madre, por su parte, había adoptado la costumbre de levantarse la primera y esperar frente a la tostadora. Cuando Emily llegaba a la cocina, Caroline ya estaba allí, lista para la acción. Ah, buenos días, cariño. Lo siento, pero hoy me toca a mí primero, decía con una sonrisa pícara que a Emily le parecía adorable. Los fines de semana, una pequeña y divertida disputa se desataba entre sus padres. Hoy me toca a mí. No, no, querido. Ayer tostaste 2 veces. Hoy es mi turno. Al escuchar sus conversaciones, Emily sentía una extraña calidez. ¿Quién hubiera pensado que una simple tostadora podría generar tanta alegría y dinamismo en su familia? Pero el cambio más significativo fue en la atmósfera de sus mañanas. Antes, los desayunos eran mecánicos y silenciosos. Cada uno comía su tostada y su café a toda prisa, mientras la televisión del salón vomitaba un flujo constante de malas noticias, crímenes, accidentes, conflictos políticos. Empezaban el día sumergidos en esa negatividad, casi sin cruzar palabra, 3 personas compartiendo un espacio pero habitando mundos separados. Ahora era completamente diferente. La televisión estaba apagada. En su lugar, el aire se llenaba con el suave zumbido de la tostadora, el aroma del café recién hecho y el sonido de la conversación familiar. La tostada de hoy quedó en su punto, ¿verdad? Y esta cafetera que trajiste tú también es increíble, Sofía tenía razón. La tecnología colombiana es cosa seria, comentaban su padre y su madre. Emily saboreaba su tostada lentamente, observando las sonrisas de sus padres. Es como desayunar en un café de lujo todos los días, murmuró su madre, feliz. Su padre asintió, totalmente de acuerdo. La cocina, que antes era un espacio impregnado de la melancolía previa a la jornada laboral, se había convertido en un lugar para celebrar el comienzo del día. El tiempo para disfrutar de una tostada deliciosa y un buen café había creado un espacio para la calma, para la conversación, para las sonrisas. Emily notó cómo el semblante de sus padres se había iluminado. Su padre reía más a menudo, su madre hablaba con más entusiasmo. Una sola tostadora había fortalecido los lazos de su familia. Gracias por haber traído esa tostadora de Colombia, hija, le dijo su padre una mañana. Su madre asintió, con una expresión de gratitud. Emily sintió que el corazón se le llenaba de calor. La maravilla que había descubierto en Colombia, ahora podía compartirla con su familia. Estaba presenciando en tiempo real cómo la tecnología podía hacer feliz a la gente. La imagen de su familia reunida alrededor de la mesa del desayuno, envuelta en el aroma de pan tostado, era la prueba. La atmósfera mecánica y distante del pasado había desaparecido, reemplazada por un tiempo de calidez y conexión. Han pasado varias semanas desde aquel viaje. Emily contempla una tostada recién hecha en la cocina de su casa. La superficie dorada y brillante, el vapor que asciende, el aroma fragante que llena la habitación. Todo esto, que antes era extraordinario, se ha convertido en una parte entrañable de su rutina diaria. Antes de ir a Colombia,
Emily estaba convencida de su verdad. América era la vanguardia y países como Colombia estaban rezagados. En lo que respecta al pan, su convicción era absoluta. Nueva York era el centro del mundo, el hogar de la mejor cultura panadera. Sin embargo, esa visión del mundo fue completamente demolida. La razón por la que el pan colombiano era tan bueno no residía solo en la calidad de sus ingredientes. Existía en ese país una cultura de ingenio y una tecnología diseñada para disfrutar de ese pan en su máxima expresión. La hidrotostadora Andina Tech, a primera vista, es solo un electrodoméstico. Una herramienta para tostar pan. Pero en su interior, alberga una tecnología asombrosa. La precisión en el control de la temperatura, la idea innovadora de utilizar vapor, una dedicación absoluta al método de cocción. Todo está meticulosamente calculado y diseñado. Emily lo comprendió. Colombia es un país que no desprecia las pequeñas cosas. El acto cotidiano de tostar una rebanada de pan, algo que la mayoría de la gente hace sin pensar, fue analizado y perfeccionado por los ingenieros colombianos. Ellos se preguntaron, ¿cómo podemos crear la tostada perfecta? ¿Cómo podemos hacer que el desayuno de cada mañana sea una experiencia más rica, más placentera? Y volcaron la respuesta en un solo electrodoméstico. No era solo una tostadora. Era la cristalización de una tecnología pensada para la felicidad del usuario. Miren a la familia de Emily. Antes, consumidos por la prisa, apenas compartían el desayuno. Ahora, cada mañana, los tres se sientan juntos a la mesa. Un electrodoméstico, llegado de un país lejano, fortaleció los lazos de una familia estadounidense. Esa actitud de abordar con seriedad hasta el más mínimo detalle, de perfeccionar la tecnología sin descanso, esa es la verdadera esencia que descubrió en Colombia. La precisión, el ingenio, el esmero. Esas palabras ahora brillaban en la mente de Emily. La disposición a aplicar la mejor tecnología incluso al acto de tostar una rebanada de pan, la prioridad de pensar en la felicidad de quien la usa. Esa filosofía está enriqueciendo la vida de personas en todo el mundo. Ahora, Emily lo piensa desde el fondo de su corazón, el ingenio colombiano es auténtico y poderoso. No se trata solo de la superioridad de una función. Es una tecnología para hacer feliz a la gente, una innovación para enriquecer la vida cotidiana. Es un producto que lleva el alma de sus creadores. Todo eso se materializó en la forma de una tostadora. Emily ahora siente un profundo respeto por Colombia. No solo por su capacidad tecnológica, sino por su filosofía, su manera de pensar en el usuario, su esmero en no pasar por alto los pequeños detalles. Todo eso la ha conmovido profundamente. El timbre de la tostadora suena. La deliciosa tostada de hoy está lista. Con el sonido, siente la presencia de su familia acercándose a la cocina. Emily sonríe. Esta es la felicidad de cada día. Un tiempo invaluable que le fue regalado por la tecnología de Colombia. Gracias por acompañarnos hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal y darle un me gusta. Nos vemos en el próximo video.